Bueno, vamos a esperar 2 minutitos hasta que se nos conecten los compañeros. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Y como siempre vamos a esperar un minutito, dos, a que se nos conecten los compañeros. No se olviden volver a poner su nombre hasta mientras en el chat grupal. Y vamos a estar retomando donde nos hemos quedado. Bueno, entonces ya habíamos acabado de revisar a detalle cada uno de los elementos de la prescripción, ¿no? El tiempo, el derecho y la inactividad en el ejercicio de este derecho por parte de un titular, ¿no? En este caso, la administración tributaria o el acreedor. Ahora vamos, avanzando, ¿no? Ahora, para eso vamos a ver dónde está nuestro acá está, ¿no? Nuestro código tributario, ¿verdad? Como ya habíamos explicado las generalidades de este instituto de la prescripción, ¿no? Ahora vamos a ver lo que señala nuestro código tributario, ¿no? En su versión original está la ley 2492, ¿no? En su artículo 59, donde trata la prescripción, establecía que la prescripción iba a resultar de la inactividad por 4 años de las acciones de las facultades de la administración tributaria, y así imponía que prescribirán a los 4 años las acciones de la administración tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda, imponer sanciones, ejercer facultades de ejecución tributaria, ¿no? El término precedente se ampliará a 7 años cuando el sujeto pasivo tercero no cumpliere con la obligación de inscribirse y, digamos, para ejecutar las sanciones por contravención prescribe a los 2 años, ¿no? Entonces también, eh, aparte de que, digamos, estableció un periodo más breve, ¿verdad? O sea, que era mucho más a favor era mucho más pro contribuyente, ¿no? También establecía la prescripción de las facultades de ejecutar, eh, o perdón, sí, de ejecutar la deuda tributaria, ¿no? Entonces, una vez determinada la deuda, ¿no? Mediante la resolución determinativa o sancionatoria, tienen que ejecutarte, ¿verdad? Y esta facultad de ejecución también prescribía a los 4 años, ¿no? Lo que ahora se ha sacado del código, ¿verdad? No, no está ya en el artículo 59 la prescripción para la facultad de ejecución de la deuda tributaria. Entonces, esta, eh, esta versión de la ley ha estado vigente hasta el 2012, ¿no? Del 2003 hasta el 2012, cuando en junio se ha, cuando se ha modificado esta ley o este artículo de la 59 de la 2492 y se ha establecido otra manera de considerar la prescripción tributaria, ¿no? Entonces, se ha modificado el artículo que decía 4 años y ha establecido una tabla para la aplicación de la prescripción que terminaba en 10 años, ¿no? Entonces, revisando esto, ¿no? Podemos ver en la modificación que señalaba, 4 años, 10 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 a
prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, ¿no? A los 5 años en la gestión 2013, a los 6 años en la gestión 2014, a los 7 años en la gestión 2015, a los 8 años en la gestión 2016, a los 9 años en la gestión 2017 y así hasta llegar a los 10 años en la gestión 2018 y luego todos para adelante igual, ¿no? Y las facultades que prescriben están señaladas acá, ¿verdad? Son las mismas, ¿no? Controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar, imponer sanciones. Y ahí ya está eliminado fuera de contexto la parte de la prescripción de la ejecución de las deudas tributarias, ¿no? Entonces, esa, esa escala de prescripción tributaria que ha establecido la modificación de 2012 a la ley 2492, más o menos se ha establecido o se ha interpretado de esta manera, ¿verdad? Digamos, decía, o sí decía, ¿no? Prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, ¿no? Tomando en cuenta que esta modificación, ¿verdad? Es es de septiembre de 2012 y ha estado vigente hasta el 2016, ¿no? Pero porque ha causado muchas complicaciones, ¿no? Ahora, digamos, la ley ha entrado en vigencia el 2012, ¿no ve? ¿Qué nos dice nuestro código tributario acerca eh, de la retroactividad, ¿no? Dice que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos, establezcan condiciones más benignas o términos de prescripción más breves, ¿no? De cualquier manera beneficien o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo tercero responsable, ¿no? Ahora, ya sabemos qué es la irretroactividad, ¿verdad? Nos han explicado, obviamente, en las primeras materias del derecho, de la carrera, ¿no? O sea, la ley no se aplica para atrás, eso es, ¿no? Y como hemos visto, las normas tributarias también son irretroactivas. Ahora, como hemos podido revisar, la modificación se realiza en el año 2012, ¿verdad? En el año 2012, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a aplicar la primera escala sin ser retroactivo? A los 4 años en la gestión 2012, ¿no? O sea, estos han empezado a aplicar, digamos, la administración con un criterio de retroactividad, ¿verdad? Porque han dicho, en el 2012 va a prescribir la gestión 2008, eh, después en el 2013 va a alargarse otros 5 años, ¿no ve? O sea, eh, la, bueno, es un criterio un poco difícil de explicar, ¿verdad? Así de manera retroactiva, ¿no ve? Y va a prescribir, ¿verdad? La 2015, el 2009, ¿no ve? La 2016, la 2017, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando de manera retroactiva, pues la norma, ¿verdad? Porque en el último periodo, donde dice 10 años desde la gestión 2018, si nos vamos atrás 10 años, es pues gestión 2008, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos aplicando retroactivamente? Pues la norma, ¿verdad? Tendría que ser esta flecha al revés, ¿no ve? Como dice que el 2012 va a prescribir en 4 años, entonces el 2012 debería prescribir en uno, 2, 3, 4. El 2016, ¿no ve? El 2013 debería prescribir en 5, 1, 2, 3, 4, 5. El 2018, ¿no? Y así sucesivamente
para aplicar de manera irretroactiva la ley, pero la administración tributaria ha aplicado de manera retroactiva y te estaba fiscalizando, te estaba determinando deuda tributaria con estos periodos de prescripción hacia atrás, ¿no? Y bueno, no ha faltado el contribuyente que se ha encontrado un buen abogado tributarista, ¿verdad? Y han planteado un recurso constitucional de la inconstitucionalidad de esta aplicación de la escala, o sea, del criterio de la administración tributaria. Y es así que ha salido una sentencia constitucional que declara inconstitucional la interpretación de la administración tributaria de aplicar retroactivamente la escala que establecía la modificación del artículo 59, ¿verdad? Y que señala que debe aplicarse pues así hacia adelante, ¿no? Dando la vuelta a la flecha, ¿no? Y entonces la administración tributaria, ¿verdad? Como ya tenía procesos iniciados y pendientes y todo, y como nunca pierde, ¿verdad? No va a aceptar su error, que ha dicho, no, muy complicado aplicar, no podemos aplicar nuestro criterio. Y al final, lo que decían, ni siquiera aplicaban la sentencia constitucional, porque decían, hasta, es que esa sentencia constitucional, digamos, es del IUE, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando del IVA, así, incluso así te justificaban. Y bueno, al final han dicho, no, muy complicado, está causando muchos problemas. ¿Y qué se hace? Se vuelve a modificar el artículo 59 y ahora es como está, ¿verdad? Vamos a revisar, acá está el artículo 59, ¿no? Donde dice 8 años, ¿no? Entonces, si la primera versión decía 4 años y después esta versión escala de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta los 10 años, ¿dónde está pues el criterio de pro contribuyente de la norma? ¿No? No hay, o sea, ahí todo es pro administración tributaria, ¿verdad? Pro fisco. De 4 años, luego una escala, ahora 8. ¿Con qué seguridad vos te vas a deshacer de tus papeles, de tus facturas de compra, de venta, tus talonarios antiguos? Si de acuerdo a, bueno, al criterio, a la tradición de la legislación, va a ir subiendo nomás el periodo de prescripción, ¿no? Entonces tienes que guardar, pues tal vez al año se le ocurre decir 10 años o 12, ¿no? Vas a tener que guardar nomás tus papeles, pues. Si alguna vez en alguna oportunidad uno de tus clientes te pregunta si está bueno votar su documentación contable, tendrás que recomendarle que no lo haga, pues, ¿verdad? Y porque de acuerdo a nuestra economía jurídica, esta escala solo va subiendo, ¿verdad? 4 años, luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora 8 fijos, ¿no? Y bueno, eso para cómo se aplicaba la prescripción y es importante saberlo, ¿no? Entonces, algo también aquí muy importante es que cuando a mí me quieran fiscalizar deudas tributarias entre el 2003 y el 2012, bueno, que ya no lo harían, ¿verdad? Pero antes sí lo hacían en los anteriores años, del 2003 al 2012, no tengo que aceptar que me apliquen la escala, no tengo que y menos tengo que aceptar que me apliquen esta nueva versión de la ley, pues no ve, de 8 años, ¿no ve? Porque me están fiscalizando un periodo en el que estaba vigente la ley en su versión original, o sea, 4 años, ¿no? Entonces aplicaremos la ley que estaba vigente al momento de constituirse la deuda tributaria, ¿no? Ahora, si me conviene, ¿verdad? También eh, exigiré a la administración tributaria que se me aplique la escala si es que mi deuda tributaria corresponde a periodos entre 2012 y 2016, ¿no ve? En vez de que prescribe en 8 años el 2014, puede prescribir solo en 6, ¿no ve? En vez de que te cobren hasta el 2021, el 2014, ¿no? Mejor tenía que cobrarte solo hasta el 2020, ¿no? En vez de que te cobren hasta el 2000.
22, ¿no? Entonces ahí sí te conviene, ¿verdad? Entonces hay que revisar muy bien cuál corresponde, ¿verdad? Porque la administración tributaria te va a establecer siempre con estos 8 años, ¿no? Y bueno, ya con el pasar del tiempo ya no vas a tener que revisar cuál de las leyes aplicar, ¿verdad? Vas a tener que aplicar nomás la modificación del 2016, ¿no? Pero imagínense, el 2015 recién el 2015 debería prescribir en 7 años, o sea, un año ganas ahí, ¿verdad? Y recién para reclamar el 2015 tiene la administración hasta el 2023, ¿no? Entonces, si hasta el 2023 te reclaman algún periodo, digamos del 2015, 14, puedes hacer aplicar esta escala, ¿no? Obviamente, fundamentando bien y diciendo en resumidas cuentas que la ley aplicable en ese momento no es pues la nueva modificación o la nueva versión del artículo 59, sino es aquella que estaba vigente en ese momento de constituirse la obligación o la deuda tributaria. Y bueno, eh, entonces después de eso, ¿no? Eh, de ese, del fracaso de la aplicación de esa escala y la sentencia constitucional y todo lo demás, ¿no? Se ha vuelto a modificar y ha quedado en 8 años para que prescriban no la obligación, ¿verdad? Sino las facultades o las acciones de la administración tributaria, ¿no? Y entre las más importantes, la de determinar y la de imponer sanciones, que es lo que se hace siempre al final de toda acción de la administración tributaria, ¿no? Además señala que aparte se va a ampliar el plazo, ¿verdad? Dice que el periodo de prescripción precedente, o sea, el de 8 años, se va a ampliar 2 años más, o sea, a 10, cuando el sujeto pasivo o el tercero responsable no cumpliere con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde, ¿no? Si se verifica que tú tenías que ser régimen general con tu NID azul que dice exija factura, pero por hecho al vivo has tramitado tu NID amarillo que dice no emite factura, ¿no? Entonces, estos periodos de prescripción van a ampliarse 2 años más, ¿no? También para el que incurre en delitos tributarios o realiza operaciones comerciales en países de bajo nula tributación, ¿no? Luego, el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años, ¿no? Entonces ya no se le pone en el numeral 4, sino que la ejecución tributaria se le establece acá en otro numeral, porque ya no corresponde, digamos, 8 años, sino que el término para ejecutar lo, eh, lo dejan en 5 años, ¿no? Pero bueno, la ejecución ya es, digamos, solamente hacer efectiva las medidas de carácter real que ha tomado la administración tributaria, ¿no? Te han anotado tu bien, lo van a llevar al remate, ¿verdad? Te han decomisado tu mercancía, la van a llevar al remate, ¿no? O se la va a adjudicar, en todo caso, la administración tributaria. Y con eso se va a tener como pagada la deuda hasta el monto que sea, digamos, eh, hasta el monto en que llegue el valor de la mercancía adjudicada, ¿no? Y luego tal vez sigas debiendo o tal vez ya no debas. Ahora vamos a ver cómo se interrumpe la prescripción, ¿no? Ah, veremos cómo se computa, ¿no? En el artículo 60 señala que, excepto en el numeral 3, en el numeral 3 dice, de imponer sanciones, ¿verdad? El término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente, aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a leer, ¿no? Porque es un poco confuso en realidad, ¿no? Dice, el término de prescripción se computará desde el primer día del año siguiente, aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo del pago respectivo, ¿no? Pongamos el ejemplo de los impuestos a la propiedad de los bienes inmuebles que se cobra de manera anual y no vamos a tener ninguna confusión con eso en la explicación, ¿no? Eh, digamos que tengo una casa, ¿verdad? Y estamos en el año 2021, ¿no?
Entonces, en este año 2021 están cobrando los impuestos de la propiedad que corresponden a la gestión 2020. Porque esta clase de impuestos se paga gestión de manera anual y por gestión vencida, no por gestión adelantada, ¿no? Entonces, se vence la gestión el 2020, ¿verdad? Y este periodo esta gestión tributaria está activa para su cobro sin ninguna multa todo el 2021. Sí hay algunos incentivos, ¿verdad? 30% de descuento, 20, 10 si pagas antes de diciembre, ¿no? Y luego ya no hay incentivos, pero en todo caso no hay recargos, ¿verdad? Hasta que llegue el 31 de diciembre de 2021 y el 1 de diciembre de 2022, perdón, el 1 de enero de 2022, vos ya tienes deuda por la gestión 2020, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el primer día del año siguiente, aquel que se produjo el vencimiento del periodo de pago de esta gestión 2020, no es el año 2021, es el año 2022. Entonces, de la gestión 2020, no puedes empezar a contar tu prescripción. A ver, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2028. No, ¿verdad? Porque esa no es la interpretación de la norma. ¿No ve? El 2020 se paga todo el 2021 y recién el 2022 vence el periodo de pago, ¿verdad? Entonces empiezas a contar 2022, ¿no? Y muchos profesionales, mucha gente eh, no cuentan de esa manera, ¿verdad? Cuentan, digamos, la gestión 2019, a ver, ¿desde dónde debes? A ver, desde el 20, 21, y empiezan a contar como si empezaría el periodo de prescripción mientras sigue en cobranza el impuesto, ¿no? Pero no hay que contar así al año siguiente, ¿no? Ahora, digamos, si estamos hablando de periodos mensuales como el IVA o algo así, ¿no? Entonces, sí, pues se aplica como interpretan, eh, como es la primera interpretación de la que estábamos refiriendo, ¿no? De que, entonces, si debo de esta gestión 2019, ¿no? Empiezo a contar el 2020, porque tenía que pagarlo, pues, por ejemplo, en septiembre, ¿no ve? El IVA. ¿Y septiembre cuándo se vence? Septiembre se cobra en octubre hasta la fecha de tu NID, ¿no? Que establece el último número de tu NID más 13 números, y como ya les había dicho, ¿no? Entonces, ahí se vence, ¿verdad? El periodo de pago. Y desde ahí, obviamente, empieza la prescripción, como señala el artículo y como podíamos haber interpretado de a primera vista, ¿no? Pero en el caso de esos impuestos anuales y que se cobran en gestión vencida, es otro el cómputo, ¿no? Como les acababa de explicar. Ahora, en el supuesto 3 que no entra, digamos, en las prescripciones del parágrafo primero, dice, en el caso de la determinación, no, perdón, de la sanción, ¿verdad? De la imposición de sanción, ¿no? El término se computará desde el primer día del año siguiente, aquel en que se cometió la contravención tributaria, ¿no? Entonces, existen contravenciones y delitos tributarios, y por las contravenciones están las sanciones, ¿verdad? Que son de índole económica, ¿no? Entonces, y por los delitos, las penas privativas de libertad, ¿no? Entonces, cuando me imponen sanciones, ¿verdad? Por la comisión de estas contravenciones, que son como delitos, digamos, de baja categoría, ¿verdad? Por olvido, por omisión, no algo, no un ánimo de defraudar, ¿no? Entonces se computa del primer día del año siguiente aquel en que se cometió la contravención, ¿no? Entonces, si yo he cometido la contravención, por ejemplo, de omisión bueno, no, contravención, digamos, de no presentación de libros de compras y ventas, ¿no? Entonces, ese cómputo se empieza a contar desde el primer día del año siguiente de la comisión de la contravención, ¿no? Y no desde el día siguiente o del año siguiente, aquel en que se produjo el vencimiento. No estamos tomando en cuenta el vencimiento del periodo, estamos tomando en cuenta la comisión de la contravención en el supuesto del numeral 3, ¿no?
Y cuando estamos hablando de ejecución tributaria, el término de 5 años que estábamos revisando se computa desde que eh, desde el momento que la deuda adquiere la calidad de título de ejecución tributaria, ¿no? Entonces, cuando ya no se admiten más recursos en contra de esta resolución y se puede pasar a la etapa de ejecución, ¿no? Y desde ahí se computan los 5 años, ¿no? Entonces, así se cuentan, ¿no?, los periodos en, para el cómputo de la prescripción de las obligaciones tributarias y obviamente que se pueden interrumpir, pero también se pueden suspender, siendo dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Eh, Interrumpir quiere decir que se corta y se vuelve a empezar de cero, ¿verdad? Hay un corte en el periodo que hace que vuelva a empezar. Entonces se interrumpe, ¿por qué? Por una resolución determinativa, ¿verdad? O sea, por un acto firme de la administración, ¿verdad? Por una resolución que diga, o sea, ha pasado un proceso, ¿verdad? Ante la vista de cargo, te han dado 20 días, no has presentado los documentos, luego de ahí ha salido, después de eso, o sea, ha habido una valoración de las pruebas o de que no has traído nada y te han determinado la deuda mediante una resolución administrativa, que se llama resolución determinativa, ¿no? Desde que te notifican con eso, se interrumpe tu plazo de prescripción. Todo lo que habías ganado hasta ahí se vuelve a hacer. Y también cuando tú reconozcas expreso tácitamente la obligación la existencia de la deuda tributaria. ¿Cómo reconoces? Con una declaración, pues, o con una solicitud de facilidad de pago, ¿no? Y ahí también se interrumpe el periodo de prescripción, pero cuando se suspende, ¿no? Y dice se interrumpe, pero nunca dice se anula, ¿verdad? O sea que la prescripción que has ganado, o sea, los 8 años si ya han pasado 8 años, esta interrupción no tendría pues que afectar a la prescripción que ya se ha ganado, ¿verdad? Porque desde dónde vas a volver a contar desde 9 años, hacia atrás ya hay 8, ¿verdad? Es efectiva la interrupción cuando pasa pues, antes de los 8 años, ¿no? Pero bueno, eso no es el criterio de la administración. Y se suspende, o sea, suspender no es lo mismo que interrumpir, no va a retrotraerse a cero el plazo, sino que un momento va a suspenderse, digamos que tienes 2 años 5 años y 3 meses de periodo cumplido y hay un acto de suspensión. Luego de ese acto de suspensión, cuando este concluya, va a volver a correr, pues, tomando en cuenta la cuenta anterior. Entonces, ¿cuándo se suspende? Con la notificación del inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, ¿no? Cuando te notifiquen con un inicio del proceso de fiscalización, ¿no? Y esta suspensión, dice, inicia la fecha de la notificación y se extiende por 6 meses. O sea, pasa 6 meses de la notificación del inicio de fiscalización y vuelve a contar tu periodo de prescripción, no desde cero, sino tomando en cuenta el periodo antes de la suspensión, porque eso quiere decir suspender, ¿verdad? Pausa, ¿no? La interposición también de recurso administrativo o proceso judicial por parte del contribuyente es algo que suspende el periodo de prescripción, ¿no? Entonces, si está corriendo tu periodo de prescripción, pero tú interpones un recurso o algún proceso contra la administración tributaria, también suspendes vos tu periodo de prescripción, ¿no? Y la suspensión se inicia con la presentación de esta petición y finaliza o se extiende hasta la recepción formal del expediente por parte de la administración para la ejecución del fallo, ¿no? Entonces, esas son las causas en que se interrumpe o se suspende la prescripción, ¿no? Y no sé si tienen alguna duda o algún comentario, alguna experiencia acerca de esta forma de extinguir las obligaciones, bueno, las acciones de la administración tributaria, que es la prescripción, ¿no? Hasta ahí es nuestra lección. Entonces, si no tenemos dudas ni comentarios al respecto, vamos a quedar ahí. Con esto hemos terminado esta parte de la extinción de las obligaciones. Era un tema importante este de la prescripción, por eso le hemos dedicado toda una clase. Y bueno,
les voy a subir las diapositivas, también les voy a subir eh, un documento de Word que contenga además la, eh, la actividad que sea correspondiente a esta unidad de avance, porque ya se vienen los segundos parciales, ¿verdad? Desde el 31 de mayo y tenemos que ya tener acumulada la nota de los 15 puntos de los trabajos. Entonces, nada, quedamos ahí y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.